Shalom, mis amados, Baú Hataya Web, Baú Hataya Shoah Hamashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah. Y en esta ocasión veremos el tema: si la primicia es Kadosh, también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas. Bien, este tema es sacado del verso 16 de Romanos 11. Y este verso, a simple lectura, no es nada entendible para el cristianismo, mucho menos para el catolicismo. Por eso, tuercen las palabras del Sheliach Shaul y enseñan lo poco o casi nada que han entendido. Y ese poco o nada que según ellos han entendido, todo lo distorsionan. Dice Yesayá lo siguiente: Ubalé Sion Goel, Ule Shabe Pesha, Vea Jacob Neum Adonai. Esto lo leemos en Isaías 59:20, que en español dice: vendrá a Sión un redentor para rescatar a aquellos de Jacob, que se conviertan de su rebeldía, declara Yahweh. Bien, entonces, ¿a quién vino a rescatar Yeshua? A los hijos de Israel, por supuesto, pero no a los justos, sino a los transgresores. Veamos qué fue lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua en el libro de Mateo capítulo 9, verso 12. Dice así: al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yehudá y Benjamín no estaban perdidas. La labor de Mashiach, encomendada por nuestro Abba Yahweh, fue buscar al rebaño perdido. Por lo tanto, bajo la enseñanza de los Talmidim, aunque su labor quedó inconclusa por un tiempo, porque el endurecimiento parcial, y repito, parcial y no total, fue sobre las tribus de Benjamín y Yehudá, y será hasta que entre toda la plenitud de los gentiles. Entonces, con la aprobación del concilio del año 49 o 50 de la entrada de los gentiles al grupo de los del camino o llamados netzaritas, llegaron situaciones nuevas. Es decir, antes de la entrada de los gentiles al grupo de los netzaritas, existieron los prosélitos. Estos prosélitos eran paganos exgentiles que se convirtieron al judaísmo al 100%, haciéndose la circuncisión en la carne, y tenían que cumplir con todos los preceptos aplicables a cualquier judío natural. Y cuando los talmidim de Yeshua permitieron la entrada de los gentiles al grupo judío de los netzaritas sin circuncidar, las peleas no se hicieron esperar. Y fue Jacob, el hermano de Yeshua, quien tenía la autoridad del grupo nazareno para intervenir a favor de los de la opinión de Shaul y Bernabé en cuanto a la entrada de los gentiles incircuncisos. Y los talmidim tomaron esta decisión no en base a sus propios pensamientos, sino en base a la jurisprudencia de la Torá. Con esto podemos entender mejor el pensamiento de Shaul y a todo el grupo nazareno referente a los gentiles. Shaul, quien era de corte sumamente fariseo, nos dejó un legado impresionante acerca de sus pensamientos más importantes de toda la historia del judaísmo: las ramas injertadas. Para poder entender el pensamiento de Shaul en cuanto a las ramas injertadas del verso 24 de Romanos 11, debemos primero de comprender a la perfección el texto de Romanos 11:16, que a la letra dice:
Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, fijémonos bien que Shaul escribió esto para aclararles a los creyentes de origen gentil, que eran los que ocupaban los cargos directivos en la comunidad judía, pero sin judíos en Roma. Y les dijo esto con el fin de dejarles en claro lo que estaba pasando con Israel y que no es rechazo ni sustitución alguna del pueblo de Israel, sino más bien un misterio. Y entonces Shaul usa una figura muy conocida dentro del judaísmo, ya que en la escritura los árboles sirven para representar al pueblo de Israel, como por ejemplo una palmera, una higuera, una vid y un olivo. Así que Saúl nos explica este misterio que le fue revelado a él usando la figura de dos olivos, y todas estas figuras representativas eran bien conocidas en todas las comunidades judías fuera de Judea. Por lo tanto, cuando Saúl escribe a la comunidad de Roma, donde ya no había judíos, esta comunidad conocía perfectamente esta terminología porque fue heredada por los propios judíos antes de su expulsión de Roma. Y cuando Saúl dice, y si la primicia es Kadosh, también lo es la masa. ¿A qué se refiere esto? Vamos a explicar qué fue lo que quiso explicar Saúl con esta frase. Todos los días sextos de la semana son los días de la preparación. ¿Y por qué en el judaísmo se llama el sexto día de la semana el día de la preparación? Porque después del sexto día viene el Shabbat. Y como en Shabbat no se cocina, hay que hacer doble comida el viernes, el sexto día. En ese sexto día caía doble porción del maná o man en hebreo. Por lo tanto, en el judaísmo, el sexto día de la semana se prepara doble comida y el pan de Shabbat, que en hebreo es jalá. Ese pan del Shabbat es un pan especial, no es cualquier pan, ya que lo hace especial es el proceso. Cuando se prepara la masa del pan del Shabbat, se hace como cualquier otro pan, los mismos ingredientes, harina, agua, levadura y sal. Y cuando la masa está lista, se toma un trozo, se jala un trozo entre la mano y por eso se llama el pan jalá, el pan que se prepara. Y el pan que se jala es entendible en español, o sea, pan jalá. En hebreo es pan kadosh, pan separado, quitado. Eso que se separa de la masa es el pan jalá, es la primicia. Y en el judaísmo está prohibido comer de ninguna masa cuya primicia no haya sido separada primero, porque lo que santifica a la masa es la primicia. ¿Por qué? Porque cuando se separaba la masa, esa masa iba a los levitas, a los sacerdotes del templo. Esa primicia era para sostener a los levitas y no era dinero, como lo quieren hacer entender los falsos líderes del día de hoy. Los sacerdotes que recibían esa masa preparaban el pan, lo cocinaban y esos eran los 12 panes de la presencia que se ponían en el tabernáculo del templo. Cada día de Shabbat, los sacerdotes quitaban el pan viejo y ponían pan fresco. Ese pan que quitaban era el que utilizaban para comer y nadie que no fuera de la familia de los sacerdotes podía comer de ese pan,
porque era Lechem Kadosh, pan apartado o separado. Por lo tanto, cuando se jalaba el pan y se le entregaba al levita, nuestro Abba Yahweh santificaba el pan restante, y ese sí se podía comer porque ya estaba bendecido. Esto quiere decir que si la primicia es Kadosh, también lo es toda la masa, de donde proviene la primicia. Y esto es un precepto de la Torá. Es decir, nuestro Abba Yahweh se compromete en bendecir la masa si se separa la primicia. En consecuencia, si no se separa esa primicia, la masa es inmunda, ni siquiera la mira. Pero en el momento que se separa la primicia, nuestro Abba Yahweh está mirando y sabe el volumen de la masa. Toda la masa queda santificada por la jalá de la primicia. Sin jalá no hay santificación. En consecuencia, la primicia es la que santifica la masa y la masa es Israel. Y Yahshua es la primicia que Yahweh mismo sacó, arrancó o jaló de Israel y levantó y lo sentó a su diestra en las alturas en el templo celestial. Y por eso dice Shaul lo siguiente en Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 que dice: pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Entonces, se debe de tener mucho cuidado con lo que se habla de Israel, de la casa de Yahudá, porque ellos son Masa Kadosh. Pero no miremos a Israel como está hoy en la actualidad. Miremoslo como estará cuando venga Yahshua. Porque si la primicia es Kadosh, también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas. Veamos qué dice ahora Romanos 11:17. Dice así: y si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. La traducción Reina Valera dice en lugar de ellas, pero el original hebreo dice injertado en ellas o entre ellas, y esto no es lo mismo. Vamos a ver ahora el verso 24 de Romanos 11 que dice: porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eran por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Israel es el buen olivo y la masa. Yahshua es la primicia y la raíz. Shaul entonces no está diciendo nada nuevo, ni se sacó esto de la manga. Shaul está citando perfectamente al profeta Yirmeyá cuando dijo esto en el capítulo 11, verso 16. Vamos al libro de Jeremías. Dice así: Yahweh te llamó olivo verde, hermoso, de fruto selecto, pero con un gran ruido estruendoso le ha prendido fuego y sus ramas están quebradas. Por otro lado, vemos que en el libro de Gálatas, Jacob, Johanán y Kefa o Pedro predicarían entre los judíos y Shaul y Bernabé predicarían a los gentiles. ¿Por qué fue así? Porque en Mateo 28 encontramos que Yahshua dijo: enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Obviamente esto era para los judíos, porque si esto le hubieran dicho a un gentil,
Imaginen la reacción del gentil cuando se le dijera: ve y presenta la ofrenda que ordenó Moshe. Obviamente, este gentil no sabría lo que se le estaría diciendo porque no sabría a qué se estaban refiriendo. Por consiguiente, esto fue solo para los judíos. Entonces, con esto comprobamos que Yahshua fue jalado, arrancado de la masa, como pan jalá, para que toda la masa sea santa. Por consiguiente, la gran comisión de Mateo 28 fue ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encontraban entre los gentiles de toda la tierra. ¿Por qué? Porque de entre toda la tierra fueron dispersos. En Mateo 15:24 dice: y respondiendo dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si Yahshua dijo que solo fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tú y yo fuimos encontrados por él, no por la iglesia, no por la congregación, no por nosotros mismos, sino por él, por Yahshua. Entonces pregunto, ¿quiénes somos nosotros para que él nos encontrara? La respuesta es muy sencilla. Nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Veamos qué dice ahora Shaul en Romanos 15:18 y comprobemos cómo Shaul ubica a los judíos, o sea, al pueblo de Israel en este pasaje. Dice así: quiero decir que el Mashiach dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad de Yahweh, confirmando las promesas hechas a los patriarcas. Expresando este verso en otras palabras, podemos ver que todo el ministerio de Mashiach Yahshua, cuando estuvo en la tierra por primera vez, fue para el pueblo de Israel. Y aproximadamente 10 años después de la muerte y resurrección de Mashiach, fue cuando se les empezó a predicar a los gentiles acerca del reino de Yahweh. Por eso encontramos que en el libro de los Hechos dice lo siguiente. Vamos a Hechos 1:6. Dice así: así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿en este tiempo es que les vas a restituir el reino a Israel? Los talmidim, como judíos, sabían perfectamente que la restauración del reino es para el pueblo de Israel y para nadie más. Por eso Shaul expresa clara y contundentemente el hecho de ser injertados en el buen olivo, no en el cristianismo. Al contrario, Yahshua nos ha sacado del cristianismo para ahora formar parte de la masa. Por lo tanto, todo aquel que quiera formar parte de la masa, la cual es bendecida por Yahweh mismo, lo puede hacer. Solo tiene que hacer Teshua, volver al camino y a la Torah de nuestro Abba Yahweh. Solo así podemos formar parte del pueblo de Israel. Todos los que estamos escuchando este mensaje es porque Yahshua nos ha encontrado. Ya no somos ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya no somos gentiles. Ya no pertenecemos al olivo silvestre. Ahora Yahshua nos ha injertado en el buen olivo. Ahora somos parte de la masa y somos ramas que pertenecen a la raíz. Porque si la primicia es Kadosh, también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom.
נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.